Hezbollah confirmó la muerte de su líder Hassan Nasrallah y prometió continuar su lucha contra Israel. La noticia se produce luego de una serie de ataques aéreos en Beirut durante la noche del viernes que tenían como objetivo a Nasrallah y otros comandantes del grupo chií. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Israel mató al jefe del movimiento islamista libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, en un bombardeo cerca de Beirut. El Líbano ha decretado 3 días de duelo e Irán 5 días. El líder supremo iraní, Ali Khamenei, promete venganza. Las tropas israelíes siguen llevando a cabo ataques aéreos contra objetivos de Hezbollah en todo Líbano. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha hablado de muchos avances, pero dice que el trabajo todavía no ha terminado. Sin ofrecer mayores detalles, Hezbollah, considerada organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y otros estados, confirmó la muerte de su líder Hassan Nasrallah durante un ataque aéreo de las fuerzas israelíes en Beirut. Aquí vemos el momento en el que el ejército israelí atacó el cuartel general de Hezbollah en la capital libanesa. El ataque derribó varios edificios en una zona densamente poblada de la ciudad. Los equipos de rescate buscan desesperadamente a sobrevivientes. Nasrallah vivía en la clandestinidad desde el 2006. Según un comunicado militar israelí, junto a Nasrallah murió también Ali Karakeh, considerado el número 3 del mando militar de Hezbollah. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, defendió el ataque y dijo que la eliminación del líder de Hezbollah es un punto de inflexión histórico para Israel que hará posible la liberación de los rehenes en Gaza. Pero el trabajo aún no está completo. Vamos a escucharlo. La eliminación de Nasrallah era un requisito esencial para alcanzar las metas que nos pusimos. Que nuestros residentes del norte puedan regresar a sus casas y cambiar la ecuación de poder regional por año. El anuncio de la muerte de Nasrallah no hizo amainar el fuego cruzado entre la milicia libanesa y el ejército israelí. Joan Cabasés en Beirut con más detalles. Joan, ¿cómo se toma en Beirut esta voluntad del gobierno de Israel de querer seguir atacando al Líbano a pesar de haber acabado con la cúpula militar de Hezbollah? Hola, ¿qué tal? Sí, así es. Aquí en Líbano vemos cómo los dirigentes israelíes siguen determinados a seguir lanzando ataques contra Hezbollah y contra Líbano. De hecho, hay que decir, ya lo indicabais, que a esta hora sigue habiendo bombardeos tanto en Beirut como en otros puntos del país. De inicio, el objetivo israelí era aparentemente retirar la milicia libanesa del sur del Líbano, de este territorio fronterizo con Israel, pero vemos cómo no se están limitando a eso y están lanzando ataques de alto calibre contra la milicia libanesa en todo el país. En Israel hay reportes de seguridad que sugieren que Israel en los ataques de estos últimos días habría conseguido destrozar el 50% de lanzamisiles de la milicia libanesa, algo que indica que realmente el ejército de Israel está queriendo destrozar buena parte de las capacidades de Hezbollah. Sobre cómo la población se toma esta situación, bueno, pues con miedo y con mucho temor. Hemos visto cómo la supuesta ofensiva israelí contra Hezbollah ha dejado, según algunos cálculos, alrededor de 1000 víctimas mortales en 10 días en este país, en Líbano, y hay que decir que la amenaza israelí es constante. De hecho, mientras hacemos esta conexión, estamos oyendo por momentos drones israelíes sobrevolando la ciudad de Beirut de manera amenazante. Bueno, la sensación es que Hezbollah ha sufrido muchos golpes en muchos pocos días. ¿Cuán vulnerable es hoy la milicia chií y cómo ha quedado realmente tras este ataque que acabó con su líder máximo? Claro, la muerte de Hassan Nasrallah es un golpe político y simbólico muy duro contra Hezbollah. Hay que pensar que Nasrallah era el miembro más protegido de esta milicia libanesa y el hecho de que Israel haya sido capaz de eliminarlo dice mucho de la capacidad de Israel de conseguir recabar información de inteligencia sobre la milicia libanesa, algo que seguro en Hezbollah va a ser una preocupación en tiempos de guerra más allá de la muerte de Nasrallah. Pero esta preocupación seguramente está también presente en los aliados de Hezbollah en Oriente Medio. Hay que recordar que Hezbollah es parte del llamado eje de la resistencia, en el que también están Irán, los hutíes y varias milicias también hostiles con Israel en Siria y en Irak. Se entiende entonces que si Israel ha sido capaz de eliminar al líder de Hezbollah, será también capaz de eliminar los dirigentes de otras milicias
menos poderosas en esta región. De hecho, en medio de estos ataques exitosos contra dirigentes de Hezbollah, hoy al parecer el nerviosismo ha llegado a Irán. Hay que tener en cuenta que el líder supremo de este país, Ali Khamenei, ha sido escondido, llevado a un lugar seguro por miedo a posibles ataques israelíes. Muchísimas gracias, Joan Cabasés, desde Beirut. A vosotros. Bueno, y inmediatamente después de la confirmación oficial de Hezbollah de la muerte de su líder, la gente comenzó a disparar al aire en Beirut y otras zonas del país para lamentar la muerte de Nasrallah. Pero ¿quién es realmente este hombre, líder responsable del ascenso de Hezbollah en Oriente Medio? Veamos el siguiente informe. Este es el último video de Hassan Nasrallah. Condenaba el ataque perpetrado por Israel contra miembros de Hezbollah a principios de mes. Nasrallah era un rostro conocido en televisión, pero el apasionado orador con fieles seguidores chiíes rara vez aparecía en público. Fue uno de los fundadores de Hezbollah y dirigió la milicia libanesa durante las 3 últimas décadas, transformándola en uno de los grupos paramilitares más poderosos de Oriente Medio. Nasrallah convirtió a Israel en su archienemigo, consolidando las alianzas de Hezbollah con Irán y los grupos militantes palestinos, incluido Hamas. También se le atribuye la dirección de la guerra de desgaste de Hezbollah contra las fuerzas israelíes que ocupaban el sur del Líbano, lo que condujo a su retirada en el año 2000. Esa retirada le convirtió en un héroe a los ojos de muchos y reforzó su influencia dentro del Líbano. En 2006, Hezbollah se enfrentó a Israel durante 34 días hasta llevar la guerra a un punto muerto, lo que aumentó aún más su popularidad. Pero durante la guerra civil siria recibió críticas en el mundo árabe por respaldar al presidente sirio Bashar al-Assad. Tras los ataques terroristas del 7 de octubre, Hezbollah comenzó a disparar contra posiciones israelíes en la frontera norte con Líbano, lo que, según Nasrallah, impediría a Israel continuar con su guerra contra Hamas en Gaza. Pero a medida que Hezbollah intensificaba sus ataques transfronterizos, Israel dirigía cada vez más su atención al enemigo de su frontera norte. Según fuentes israelíes, Nasrallah fue eliminado en un intenso bombardeo contra el presunto cuartel general de Hezbollah en el sur de Beirut. Y la noticia de la muerte del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha dado la vuelta al mundo y causado reacciones. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dice estar gravemente preocupado por la rápida escalada de los acontecimientos en Beirut en las últimas 24 horas. Annalena Baerbock, la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, ha declarado que hay un riesgo de desestabilizar todo el Líbano y eso no responde en absoluto al interés de la seguridad de Israel. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo por su parte que su muerte por un ataque aéreo israelí es una medida de justicia para sus numerosas víctimas, entre ellas miles de estadounidenses, israelíes y civiles libaneses. Washington apoya plenamente el derecho de Israel a defenderse contra Hezbollah. Analizamos la situación ahora con José Díaz Briceño. José, Joe Biden y Kamala Harris se pronunciaron sobre el asesinato de Nasrallah. Dicen que fue una medida de justicia para las víctimas de la milicia chií. Sin embargo, Biden pide también un alto el fuego en Líbano. ¿Cómo se explica esta posición? No ha quedado duda que aquí en Estados Unidos, al menos desde la Casa Blanca, la eliminación del principal líder de Hezbollah ha sido bienvenida como esta medida de justicia que bien mencionas. Hay que decir que desde 1997 Hezbollah está designado como una organización terrorista internacional por Estados Unidos y es sujeta a distintas sanciones. Es por eso que hoy mismo el presidente Biden y la vicepresidenta Harris, que como sabemos es la candidata del Partido Demócrata a la presidencia, sostuvieron una reunión virtual con su equipo de seguridad nacional, donde justamente evaluaron la postura de Estados Unidos, los esfuerzos diplomáticos y las consecuencias que pudiera tener este evento. Hay que decir que, sin embargo, esto muestra que si bien Biden está empujando una solución diplomática, ayer mismo dábamos cuenta que la diplomacia estadounidense no había sido informada sobre
los ataques por parte de Israel al Líbano, lo que muestra justamente la discrepancia que hay en estos momentos entre el liderazgo israelí y la propia Casa Blanca. Bueno, el Departamento de Estado destaca la situación de seguridad volátil e impredecible en Beirut y ordenó evacuar a los funcionarios, trabajadores y familiares de la misión diplomática allí en Beirut. ¿Teme Estados Unidos represalias de Hezbollah e Irán? Específicamente, el Departamento de Estado está evacuando a su personal no esencial, así como los familiares de los trabajadores en el puesto diplomático allá en Beirut. Y sin embargo, aquí en Estados Unidos hay una expectativa, pues al igual que en otras partes del mundo, la incertidumbre reina sobre cuál será exactamente la respuesta por parte de Irán, el principal apoyador de Hezbollah, así como específicamente los llamados de los hutíes en Yemen para atacar nuevas posiciones en Israel, pero también en el Mediterráneo y los pasajes en el mar del Golfo para atacar barcos comerciales, como ha ocurrido desde hace casi un año. Hay que decir, sin embargo, que Estados Unidos ha reforzado su postura de seguridad. Ayer mismo el presidente Biden ha asegurado que ha dado la orden para evaluar cualquier escalamiento que pudiera haber y, sin embargo, Biden insiste, la diplomacia es la solución. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington. Y este sábado Israel volvió a atacar suburbios de Beirut, dejando un saldo de 33 muertos y 195 heridos, según informó el Ministerio de Salud libanés. La Agencia Nacional de Noticias libanesa informó que un bombardeo israelí tuvo como objetivo una zona muy cercana del aeropuerto internacional Rafik Hariri, el único en funcionamiento en el Líbano. Expertos se preguntan sobre el riesgo que representa para Israel este conflicto con Hezbollah. Al tener que dividirse en dos frentes en el norte y sur del país, puede perder, dicen, fuerza y capacidad de respuesta. Ataques israelíes en el Líbano sobre lo que supuestamente son posiciones de Hezbollah. Por su parte, el grupo chií lanza misiles contra el norte de Israel en apoyo a los palestinos en Gaza. Mientras, en el enclave, tras casi un año de guerra, cientos de soldados israelíes muertos en acción y decenas de miles de palestinos abatidos. Israel busca forzar a Hezbollah a que retroceda hasta detrás del río Litani y crear una zona de contención allí, que es lo que el Consejo de Seguridad de la ONU solicitó en 2006 cuando concluyó la última guerra. Pero sus tropas siguen en la mira de Hamás. Israel es el indiscutido poder militar del Medio Oriente, con unos 170.000 soldados y 465.000 reservistas, así como con unos miles de millones de dólares en armas y equipamiento militar de Estados Unidos. Pero sus fuerzas están agotadas tras un año de combates en Gaza. Hezbollah cuenta con entre 40.000 a 50.000 combatientes, un arsenal de 100.000 misiles y una sofisticada red de túneles. Hamás ha quedado bastante reducida en Gaza. Se estima que tiene 12.000 combatientes, pero sigue operando desde su red de túneles. Y cuando el ejército israelí se retira tras despejar una zona, Hamás regresa rápidamente. Estados Unidos presionó para un alto al fuego en Líbano ante el temor de que el conflicto se expanda. Irán, que apoya a Hamás y Hezbollah, pareciera no querer un conflicto mayor. Pero el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó una desescalada y dijo que Israel lucha para sobrevivir. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes de la jornada. Las autoridades ucranianas confirmaron que al menos 9 personas han muerto en un doble ataque ruso contra un hospital en la ciudad de Sumy, al noroeste de Ucrania. Los equipos de rescate intentaban evacuar a los pacientes tras un primer ataque cuando el edificio fue impactado por segunda vez. Sumy es la principal ciudad de una región fronteriza con Rusia del mismo nombre. Y en Estados Unidos, millones de personas continuaban este sábado sin electricidad y muchos enfrentaban graves inundaciones mientras los remanentes del potente huracán Helene azotaban los estados del este y medio oeste de Estados Unidos, donde su paso deja al menos 50 muertos. El huracán, ya degradado a ciclón posttropical, generó mareas de hasta 3 metros. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es como siempre para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.